Muy buenos días, mis amados. Una vez más les saluda su hermano, su amigo Javier Martínez J.M. Llerenas, para la gloria de Dios. Una vez más estamos aquí reunidos para hablar de algo bien importante para todos, y que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Miren, Vamos a entrar vamos a entrar en un tiempo muy hermoso, pero para antes de entrar a ese tiempo muy hermoso, vamos a pedirle al Señor que nos dirija, porque esta palabra, espero terminarla toda para la gloria del Señor. Es bien importante para todos los creyentes cristianos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Aleluya. Padre Santo, mi buen Dios, Señor, te pido, Señor, en nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, conforme a tu misericordia en gloria, Padre Santo, aleluya. Que tu palabra sea dicha, Señor, tal y como es, Señor Padre Santo. Que no nos desviemos, Señor, de la verdad. Toca los corazones, Señor Padre Santo, de los que van a escuchar tu palabra, Padre Santo, así como has tocado el de nosotros. Resplandece tu rostro en ellos. En Cristo Jesús te lo pido para tu gloria y honra. Amén. Una vez más, mis amados hermanos, amigos, saludos desde aquí, desde Fontana, California, Estados Unidos, dándole la gloria y honra a Dios, porque Él es el dueño de todo. Él es el que creó los cielos y la tierra. Aleluya. Por eso damos la exaltación a Él, porque todo es de Él y para Él. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces, ahora vamos a estar hablando cómo se cumple el día de Pascua, o el Pesach, en el Señor Jesús. Pascua o Pesach significa la resurrección, ¿sí? El renacimiento, ¿sí? Es un acto de solemnidad, ¿sí? Y adoración, exaltación, fervor, ¿sí? Glorificación de alabanza, ¿sí? ¿A quién? A Dios, ¿sí? ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? La Pascua o Pesach, ok, es la fiesta más importante de los creyentes cristianos, ¿sí? ¿Se da cuenta? Donde recordamos y celebramos la resurrección del Mesías, del Señor Jesús, ya después de haber sido crucificado, de acuerdo con los evangelios canónicos de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. La resurrección del Señor Jesucristo simboliza para todos los creyentes cristianos que, sin importar, tome nota, sin importar el nivel de dolor que estemos experimentando, existe la esperanza de resucitar. Si tome nota, resucitar, ¿sí? Y Pascuas o Pesa es una oportunidad para cada persona de enfocarse en el renacimiento en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta la importancia que tiene Pascua o Pesa en el hebreo? La Pascua o Pesa es la fiesta importante también para el pueblo judío, donde se reúnen para darle gracias a Dios por haberlos librado, ¿sí? De Egipto, de los 430 años que estuvieron en la esclavitud. Y es lo que nos habla el libro de Éxodo 12. La palabra de Dios en el libro de Éxodo 12:3 nos dice: en el día, tome nota aquí, porque es bien importante entender el libro de eso para ver cómo se cumplió el día de Pascua en el Señor, ¿sí? Vamos a leer. El libro de 12:3 nos dice: en el día 10, tome nota aquí, este es bien clave, en el día 10 este mes, tómese cada uno un cordero, y en el versículo 5 nos dice: el animal será sin defecto, y en el versículo 6 nos dice: y lo guardarás hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y eso nos está en Deuteronomio 6:1, dice: y observarás el mes Abib, que en el griego nos habla del mes Nisa, pero en el hebreo es mes Aviv, y celebrarás la Pascua al Señor tu Dios, porque en el mes de Aviv el Señor tu Dios te sacó de Egipto de noche. ¿Se dan cuenta lo importante? O sea, toma en cuenta, y una vez les voy a dar un poco de tarea. Ok, ahora estamos celebrando el día de Pascua. Cuando el día de Pascua se celebra,
después de que el Señor Jesucristo ha resucitado y ascendió que a los cielos, pero cuando resucitó tuvieron que pasar 50 días para llegar a Pentecostés. Ahora, no confundamos, son dos fiestas diferentes, Pentecostés y Pascua, la resurrección del Señor Jesucristo. Es una, es una clase para más adelante, pero vemos, la palabra nos dice que el pueblo de Israel tenía que tomar un cordero por familia el día 10, ¿sí? Y lo guardaría y lo inmolaría el 14 de Abí, entre las dos tardes, o sea, en el mes de Abí, que viene siendo el mes de, ¿qué? El mes de abril, ¿sí? Y la Pascua debía ser celebrada cada año conforme al mandato de Dios. Tome nota, con mandato de Dios a Moisés. Celebrarán Pascua por 7 días o 8 días, que lo que se celebra conforme a su origen es una celebración familiar. Pascua en realidad es una celebración familiar. Incluso en el primer templo y el segundo templo de Jerusalén se sacrificaban los corderos, tome nota, se sacrificaban los corderos y luego las personas se lo llevaban a su casa, ¿sí? Para asarlo y luego comerlo con el pan sin levaduras y las hierbas amargas. Y la sangre era rociada por los sacerdotes, tomen notas, por los sacerdotes para el perdón que de los pecados. Y el sumo sacerdote entraba en el templo y al lugar santísimo para pedir misericordia, perdón a Jehová Dios por los pecados del pueblo, ¿sí? Y lo hacía una vez que cada año en estas festividades. Interesante que el día de hoy no hay templo, tome nota, no hay templo, no hay sacerdote. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel empezó a hacer sacrificios rabínicos. Aquí es donde cambia todo el panorama para el pueblo de Israel. Empezó a hacer que servicios rabínicos y es lo que está pasando también con nosotros, a servicios que vamos a verlo, vamos a verlo, gloria a Dios, tradiciones de hombres y no lo que Dios había ordenado a Moisés. Dios se alejó del pueblo de Israel. No, el pueblo de Israel se alejó de Dios por 400 años, desde el libro de Malaquías hasta el libro de Mateo. El silencio que se le llama el silencio de Dios sobre su pueblo, pero en realidad Dios no se alejó de su pueblo, el pueblo se alejó de Dios. Cuando todo estaba inmerso, que todo estaba en sombras, en tinieblas espirituales, Dios mandó ¿a quién? A su hijo, a rescatar todo lo que se había perdido. Y es lo que nos dice Juan 3:16. El libro de Génesis 22 dice que Abraham fue enviado por Dios a tierra ¿qué? De Moriah, a sacrificar a su hijo Isaac, ¿sí? Y Dios Padre dijo más adelante que iba a ofrecer un cordero para el holocausto, para la Pascua, en ese mismo monte Moriah, en el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar su hijo Isaac, el día 10 de qué? El mes de Aviv. El Mesías, el Cordero, estaba entrando en la ciudad de Jerusalén para ser llevado al matadero. ¿Se da cuenta? Por eso el 10 de Abril es bien importante, porque el 10 de abril fue el día que el Señor Jesús entró triunfante a la ciudad de Jerusalén. Tome nota, Isaías 53, 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y además el Señor Jesús llevó nuestros castigos. Tome nota, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Y habitó, perdón, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 4 y 5. ¿Se dan cuenta? Lo que el Señor Jesús hizo por toda la humanidad, pero es muy triste lo que nos dice el versículo 6 de Isaías 53. Tome nota, todos nosotros nos descarriamos
como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Se dan cuenta? Lo que hace el ser humano se aleja de Dios. No es que Dios se aleje del ser humano, ¿sí? A mí, Dios cargó con todos nuestros pecados, ¿sí? En su Hijo, en el Señor Jesús, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se dan cuenta? En Lucas 19:38 nos habla de la entrada triunfal del Señor Jesús. Es el día 10 de Abí, cuando el Señor Jesús entró triunfante. Por eso es que cuando le habló el Señor a Moisés que tomara el 10 de Abí, un cordero, el Señor entra triunfante en el 10 de Abí, que es abril. Aleluya, oh Santo de Israel. ¿Sí se dan cuenta de lo que está pasando aquí? En Lucas 19:38 nos habla de la entrega triunfal del Señor Jesús en la ciudad de Jerusalén. La multitud diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Se da cuenta? Hay algo, un dato que dejamos a un lado, ¿sí? Un dato que dejamos a un lado cuando leemos o vemos este versículo, es que el Señor Jesús en su entrada a Jerusalén, sí, vemos la superficie del corazón, sí, o sea, de lo que está pasando, ¿qué? O sea, de lo que recibimos, sí. Este es un día de jubileo porque a medida que pasan los días, esa multitud que lo estaba recibiendo, sí, lo está crucificando la mayoría. Y es lo que pasa en estos días, sí, se da cuenta, sí, se está repitiendo la misma historia. Ahora tome cuenta, es por lo cual que el Señor Jesús dijo en Lucas 19:42, oh, si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. ¿Se da cuenta? En los versículos 43 y 44 de Lucas 19 les da una profecía que se cumplió en el año 70 después de Cristo con la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Se da cuenta? Él entró triunfante el día 10, pero también les está dando la profecía cuando se destruye el templo de Jerusalén. Tenemos que tener cuidado nosotros también. Ahora, tome nota, dice la historia judía que años después hubo un debate. Estamos hablando ahora del pueblo judío por la celebración de Pascua, pero hubo un debate rabínico entre el pueblo de Israel y los judíos. ¿Qué hacemos con el día de Pesach? Ya no podemos celebrar la Pascua conforme Dios le determinó porque ya no tenemos templo. Si tome nota, es bien importante entender todo esto. Ya no tenemos templo, ya no hay sacerdotes, ya no podemos sacrificar los corderos, ¿sí? ¿Por qué no tienen templo? Por su incredulidad, ¿sí? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, dice Juan 1:11. Ahora, en estos días, para el pensamiento del pueblo judío solamente se va a poder sacrificar cordero una vez que el Mesías venga. Acuérdense, porque ellos estaban esperando el Mesías. Una vez venga y se reconstruya el tercer templo, sí, pero nosotros ya estamos esperando la segunda venida de nuestro Mesías, del Señor Jesús. Acá pasa algo muy, muy triste. El 99% del pueblo de Israel siguen con la mente espiritual porque el Mesías ya vino, ¿sí? Y ellos siguen esperándolo, ¿sí? Isaías 9:6 nos dice, Mateo 1:23 nos lo dice, ¿sí? Entonces tenemos que entender nosotros estamos esperando la segunda venida del Mesías, ¿sí? Ellos están esperando la primera venida, todo lo sabemos. ¿Cómo celebra el pueblo judío hoy en día la Pascua o Pesaj? Ponen un plato en el centro de la mesa con 6 alimentos, simbolizando los alimentos que se comieron en la primera Pascua, pero han agregado alimentos, el huevo, la lechuga y una crema que es hecha de almendras, ¿sí? Cuando Dios en Éxodo 12 que se comiera el cordero asado, pan sin levaduras y hierbas amargas, ¿sí se da cuenta? Ahora,
Aquí hay un, tome nota lo que le voy a decir. Ahora que ha agregado el creyente cristiano o el cristianismo y demás dominaciones, ¿sí? En, ¿Qué ha agregado? ¿Se ha preguntado? Lo que ha agregado, tome nota, por eso muchas de las veces decimos, oh, el pueblo judío, no, pero ¿qué ha agregado el cristianismo a esta celebración? Easter, el conejo, los huevos, otras cosas y otras cosas que no son de Dios, tradiciones de paganismo, celebraciones de hombres y no de Dios. ¿Sí se da cuenta? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que juzgar al pueblo judío cuando muchos cristianos de este lado del occidente están agregando paganismo, sí que viene de la religión romana? Sí, Dios nos ayude, vamos avanzando. Ahora, conforme el libro de Éxodo 12, vimos cómo Dios determinó cómo celebrar la Pascua, pero hay un dato muy hermoso que es que por la misericordia de Jehová Dios Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ya no se tiene que sacrificar el cordero, porque el Señor Jesús es el cordero que fue inmolado. El Señor Jesús es el sumo sacerdote que perdonó nuestros pecados. El Señor Jesús es el pan de vida eterna. ¿Se da cuenta? Por la misericordia de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas son nuevas. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 21:5. Dios, por medio del Señor Jesús, determinó cómo nosotros los creyentes o cristianos debemos celebrar la Pascua y de las cosas que nos debemos guardar de no hacer, ¿sí? Porque en Cristo Jesús está nuestra, ¿qué? Perdón, nuestra Pascua. Y eso lo puede ver en Primera de Corintios 5, 5, 7 y 8. Limpiaos, dice, pues de la vieja levadura para que seas nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Perdón. Y así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y eso es lo que nos dice Primera de Corintios 5, 7 y 8. ¿Sí? Porque es necesario que nos despojemos. ¿Por qué es necesario que nos despojemos del viejo hombre, o sea, de nuestra manera de pensar, para ser dignos de tomar la Pascua? ¿Por qué? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:22-24. En realidad, el evangelio es eso, la santidad. Desde su principio, desde el comienzo, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que el Señor quiere es santidad. Por eso tenemos que despojarnos de todo esto para ser dignos de tomar la Pascua. Ahora, ya vimos qué significa la Pascua para el pueblo judío, para los gentiles, o sea, para la iglesia, para toda la humanidad. ¿Cómo la tenemos que celebrar? En Cristo. Ahora, veamos cómo la celebró el Señor Jesús antes de su crucifixión y cómo se cumplen los 3 días para su resurrección. Y aquí vamos a entrar en algo muy hermoso. Éxodo 12:3, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, versículo 6, y lo guardarás hasta el día 14 de ese mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y en Deuteronomio 16:1 dice, observará el mes de Aviv y celebrará la Pascua al Señor tu Dios, porque en el mes de Aviv el Señor tu Dios te sacó de Egipto de noche. Tome nota, veamos si lo que se le dijo a Moisés que hiciera para la liberación del pueblo de Israel de esclavitud de 430 años se vuelve a cumplir por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta?
por medio de nuestro Señor Jesucristo, la misma Pascua que hizo el pueblo de Israel y que celebra, que ellos empezaron a celebrar el día 5 pasado, ¿sí? Nosotros lo estamos celebrando el domingo y no es así, pero es otra clase. Okay, pero en realidad se tiene que celebrar el día de Pascua, el día que celebran ellos, ¿sí? No nosotros, pero del otro lado del accidente nos lo han cambiado, pero vamos adelante, ¿ok? En otras palabras, el Señor Jesús entró en Jerusalén el día 10, tome nota, de abril o abril, en una entrada triunfal tomaron ramas de palma y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Juan 12:13. ¿Qué pasó con el Señor Jesús en los 4 días después de su entrada a Jerusalén, antes del día de la Pascua? El Señor Jesús fue observado por los fariseos, saduceos, sí, diversas religiones y gentiles para encontrar un defecto, un error en él. ¿Se da cuenta? Lo mismo que está pasando, que le está diciendo el Señor, que lo observarás hasta el día 14, ¿sí? Ellos los tomaron el cordero el día 10 y lo tenían que observar hasta el día 14 para ser sacrificado para el día de la Pascua. Lo mismo pasó con el Señor Jesús cuando entró el día 10 de Abí a Jerusalén y fue observado por 4 días por toda la multitud, por todos los religiosos. Interesante. La palabra en Éxodo 12:5 que dice que el cordero debe ser sin defecto, o sea, Jehová Dios tomó su cordero, él tomó su cordero el día 10 Abí, sí, de abril. Entró el cordero, o sea, el Señor Jesús a la ciudad, ¿de dónde? De ciudad de Jerusalén, el día 10 de Abí. Y Jehová Dios Padre le guardó sin mancha, puro, para ser entregado en sacrificio agradable y perfecto a Dios el día 10, 14 de abril. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que pasó? ¿Qué hace el Señor Jesús en sus última semana, del día 10 al 14, cuando entró triunfante a la ciudad de Jerusalén? ¿Sí? Que iba a ser ofrendido como el cordero, sin defecto. Donde el Mesías, el Señor Jesús, se va a ofrecer como el cordero para el holocausto, ¿sí? ¿Qué hizo el Señor Jesús en esos 4 días? Y como sumo sacerdote por excelencia cumple la voluntad de su Padre, de Dios. Y lo podemos ver en Hebreos 9:12 y Hebreos 6:20. Aleluya. ¿Qué hizo el Señor Jesús en los 4 días? ¿Qué hizo? Purificó la purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que dice, vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuidado con lo que está pasando ahorita. Lucas 21:12-13. Cuidado. Enseñaba en el templo, anunciaba el evangelio y los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos le preguntaban y nuestro Señor Jesús contestaba. Lo puede ver en Lucas 21:12-13. Enseñaba en el templo y anunciaba el evangelio y los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos le preguntaban y nuestro Señor Jesús contestaba. Puede verlo en Lucas 20 del 1 al 8. Habló a los labradores malos, o sea, a los cobradores de impuestos, a todos esos labradores malos les habló. Lucas 29:18. Enseñó la cuestión del tributo. Lucas 20:19 al 26. ¿Sí? Predice la destrucción del templo y señal antes del fin, ¿sí? Lucas 21:5 al 24 y muchas otras cosas que el Señor Jesús hizo en esos 4 días. ¿Se da cuenta todo lo que está pasando antes de llegar a la crucifixión? Ahora, la palabra de Dios nos dice, el Mesías entró a Jerusalén un día 10 de Aviv, o Nisan, ¿sí? O abril, y fue observado por los próximos 4 días, como el cordero que iba a ser dedicado el día 14 en el holocausto, ¿sí? Por redención de los pecados.
y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Éxodos 12:6. Entonces, ¿qué pasó entre el día 10 y 14 de abril? El día 10 el Señor Jesús fue separado como el cordero para el día de la Pascua. Éxodos 12:3. El día 11 el Señor Jesús purifica el templo. Lucas 19:45 y 46. Tome nota. Aquí. El día 12 el Señor Jesús enseña y responde preguntas. Lucas 21:8. El día 13 el Señor Jesús es ungido en Betania y confabulación para aprenderle y matarle. Marcos 14:1 al 8. Tome nota. El día 14, preparación del día, ¿sí?, de la Pascua, la última cena. Lucas 22:7-23. Y el Señor Jesús ora en el huerto de Getsemaní. Lucas 22:39-46. ¿Sí? Traición de Judas y arresto del Señor Jesús. Lucas 22:47-53. ¿Se da cuenta? El día 15, en la madrugada, el Señor Jesús ante Caifás, entre el sumo sacerdote, el Señor Jesús es escarnecido, azotado. Pedro niega al Señor Jesús. Allí hay otra enseñanza muy grande, porque muchos dicen que el Señor Jesús que Pedro lo negó al Señor Jesús antes que cantara el tercer gallo, pero no era un gallo físico. Ya estaremos llevando esa enseñanza, aleluya. El Señor Jesús ante el concilio, ¿sí? Lucas 22:54-71, ante Pilatos y ante Herodes, el Señor Jesús sentenciado a muerte, crucificado, y muerte del Señor Jesús. Lucas 23:1-49. Tome nota, la palabra de Dios nos dice en Éxodos 12:6, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Entonces, ¿qué pasó entre la tarde del 14 y la tarde del 15 del mes de Abí? La tarde del jueves 14. Tome nota, porque el catolicismo nos enseña que él murió el viernes, y entre el viernes, sábado y domingo, en realidad son 3 días, pero son 3 días de 12 horas, y los días se cuentan por 24 horas. Entonces, ¿qué pasó el día jueves 14? Preparación de la Pascua. En la noche, el Señor Jesús la come con sus discípulos. Sí, el Señor Jesús ora en Getsemaní. A las 12 de medianoche, Judas lo entrega. El día 15, el Señor Jesús ante Caifás, el concilio. Pedro lo niega ante Pilato, ante Herodes, una vez ante Pilato, juicio final, sentenciado, crucifixión. El Señor Jesús muere 3 de la tarde de la segunda tarde del día 15 de Aviv. Marcos 15:13-39. El mismo día 15, antes de las 6 de la tarde, sepultado. Marcos 15:42-47. Isaías 53:7 nos dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El día 16, sábado, el Señor Jesús está en la tumba, los soldados la guardan ante la tumba. Mateo 27:62-66. Y ese día, sábado, era el día de reposo, Shabbat, la fiesta de panes sin levadura, fiesta solemne, fiesta de Dios. Levíticos 23:6. Tomen nota. En la tumba de el Señor Jesús se transformó en la fiesta solemne de nuestra Pascua. Primera de Corintios 5:6-8. Tome nota. Cada acto que hizo el Señor es algo que hizo por nosotros. Por eso es que para los judíos es las fiestas de panes sin levaduras, y el Señor para nosotros en la tumba. Ese día él se transformó en las fiestas solemnes de nuestra Pascua. Primera de Corintios 5:6-8. El día 17, domingo, el Señor Jesús resucita, aparece a sus discípulos, y la guardia informa del acontecimiento al Sanedrín,
y al sumo sacerdote Ananías y Caifás. Mateo 28, 1 y 15. Ahora, veamos por qué la escritura dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12, 40. Tome nota. Ahora veamos cómo se cumplen los 3 días para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí, veamos, ok, porque, porque muchos dicen el viernes murió y el domingo resucitó. Entonces, si lo vemos así, quiere decir que nomás hay 2 días ahí y es lo que nos enseña la iglesia romana. Sí, pero nomás enseña 2 días. En realidad, entre el viernes y el domingo, solo que se cumplen 2 días con sus días y sus noches, porque la palabra de Dios dice en Mateo 12:40 que son 3 días y 3 noches. Aquí solo vemos 2 días. Si lo tomamos desde el viernes, perdón, desde el viernes al domingo, con 24 horas. Es triste que las personas que cuando leen las escrituras no vean el contexto, la profundidad, el trasfondo de la palabra, porque se dejan que dejan afuera, se dejan influenciar y dejan afuera la importancia el día 14, ¿sí? Primera cena, la primera Pascua, el primer Pesach para el Señor, ¿sí? Muchos se confunden cuando leen Juan 18:28 y ahí está una clave, ¿sí? Cuando leemos ahí Juan 18:28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Tome nota, lo que nos está diciendo la palabra es que los judíos ya habían tomado la primera cena, lo mismo que hizo el Señor Jesús de Pascua, Pesach, lo cual el pueblo se estaba preparando para tomar una vez más la cena de la Pascua, porque ese viernes 15 a las 6 de la tarde daba inicio la fiesta de panes sin levadura. Tome nota que esta es una festividad de 7 a 8 de la Pascua. Tome nota. Entonces, por consecuencia, eso es lo que nos dice el libro de Levíticos 23. Pasa, pesa, es la más importante, que la celebran por 7 a 8 días. Empieza el día 14, finaliza el día 21. Fiesta Shabbat, el día de reposo, el sagrado día, séptimo día de la semana, que el Torah les dice: absténganse de cualquier clase de trabajo. ¿Se da cuenta? O sea, es bien importante entender esto para entender los tiempos en que el Señor Jesús fue crucificado, fue sepultado y resucitó para cumplimiento de los 3 días, ¿sí? Así como estuvo Jonás en el pez. Recuerden, este tema no es un tema de discusión ni de debate, ¿sí? Sino espiritualmente hablando de la profundidad en la palabra del Señor, espiritualmente, ¿sí? Para ser guiados porque por el Espíritu Santo de Dios. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. ¿Libre de qué? Libre de toda filosofía humana, ¿sí? Viendo las escrituras en su profundidad. ¿Cuándo se cumple entonces esto que el Señor Jesús resucitó el tercer día? ¿Sí? Y se cumple en el huerto, en donde se empieza a cumplir en el huerto de Getsemaní. Tome nota porque digo, Lucas 22:42, cuando diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Físicamente, ahí empieza a cumplirse todo lo que el Señor Jesús tenía que cumplir por mandato del Padre. Físicamente estaba vivo, pero espiritualmente ahí entregó su carne. Ahí fue el ataque de las tinieblas, fue quebrantado, fue probado
por Satanás en su humanidad como humano, ¿sí? Necesitó consuelo. ¿Consuelo qué? Del Padre. ¿Por medio de qué? De un ángel, dice. Y el versículo 43 y 44 nos dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahí el Señor Jesús fue atacado por las tinieblas, fue quebrantado, fue probado por Satanás en su humanidad, porque era inminente que el Señor Jesús, era inminente que el Señor Jesús una vez en la cruz venciera la muerte a Satanás. ¿Se da cuenta? Hay en el, hay en el huerto de Getsemaní, ahí en el huerto de Getsemaní, sí, lo arrestaron y fue llevado a Caifás, donde lo golpearon, y luego al Sanedrín, donde fue interrogado. Después fue llevado a Pilatos, luego lo llevaron a Herodes, luego fue llevado de nuevo a Pilato, y enseguida fue sentenciado a morir en la cruz, y fue crucificado y muerto a las 3 de la tarde el viernes, conforme a lo que Dios nos dice en su palabra en la Biblia Reina Valera. Pero tome nota, eso es lo que dice la Reina Valera, pero no es así. Veamos, estoy tomando lo que nos dice. Hay un punto ahí en la traducción. No es que la Reina Valera, yo uso Reina Valera, pero no es que la Reina Valera no sea la verdad, no sea la palabra. No, no, no se confundan, ni quiero confundirlo, sino acá hay un punto de traducción. O sea, ¿se acuerdan lo que dice el Señor Jesús en Lucas 22, 7 y 8? Llegó el día de los panes sin levaduras, es en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, y preparad la Pascua para que la comamos. Ahora tenemos que basarnos conforme al calendario hebreo, ¿sí? Y no al gregoriano, porque Jesús nació siendo judío, murió siendo judío, resucitó siendo judío, ascendió a los cielos siendo judío, y volverá a la faz de la tierra por segunda vez siendo judío, porque era necesario que el Señor Jesús padeciera y resucitara al tercer día, porque así lo terminó Jehová Dios Padre. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. Tome nota. Ahora, aquí vamos a ver los días, cómo se va a cumplir. Ahora, el día en el calendario hebreo empieza a 6 de la tarde y se cumple otro día 6, perdón, de la tarde. Tome nota. Jueves 6 de la tarde al viernes 6 de la tarde, primer día. ¿Se da cuenta? Viernes 6 de la tarde, sábado 6 de la tarde, segundo día. Sábado 6 de la tarde al domingo 6 de la tarde, tercer día. Una vez más, así como estuvo Jonás en el pez 3 días. Jueves 6 de la tarde. En realidad fue cuando el Señor Jesucristo fue sepultado, fue muerto. Él murió jueves 3 de la tarde. Antes de las 6 de la tarde, el Señor Jesucristo ya estaba sepultado. Por eso es que se cumplen los 3 días conforme en el calendario hebreo. Jueves 6 de la tarde, al viernes 6 de la tarde, primer día. Viernes 6 de la tarde, al sábado 6 de la tarde, segundo día. Sábado 6 de la tarde, al domingo 6 de la tarde, tercer día. Miércoles era la tarde de preparar la cena de la Pascua. La noche come, en la noche el Señor come, ¿sí? En la noche del miércoles, ¿sí? Él muere el jueves, ¿sí? Y la crucificación, ¿sí? Y su muerte fue el jueves. Él murió 3 de la tarde, ¿sí? Y fue sepultado antes, ¿sí? Antes de las 6 de la tarde, ¿sí? Ahí, que es un, ahí se cumple, ahí se cumple algo muy hermoso que el Señor le llama libación. ¿Qué es una libación? La Biblia eh, en la Biblia nos dice que es una ofrenda líquida.
Cuando al Señor Jesús le ponen la espada en el costado y brota sangre y agua de él, ahí se cumple la libación que nos habla la Biblia, ¿sí? En el libro de Éxodo se cumple a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es una libación? Es el derramamiento al final de un sacrificio. Es cuando el sacerdote iba y traía el agua del estanque y se juntaban con el vino, cuando hacían, o lo siguen haciendo hasta el día de ahora, y agarran esas copas y las invierten, las tiran, ¿sí? Eso es una libación. Lo puede ver en Éxodo 29:41, Lucas 22:20, para la gloria de Dios. Sábado, el Señor Jesús cumple con fiestas de las primicias. Levíticos 23:9-10, ¿sí? Y hablamos cuando estaba sepultado. Domingo, el Señor Jesús cumple con la resurrección, la ofrenda mecida. Levíticos 23:11-16, ¿se da cuenta? O sea, en otras palabras, Pascua, el sacrificio, ¿se da cuenta? Panes sin levaduras, la sepultura. Primicias y ofrenda, mecida, la resurrección. ¿Se da cuenta? Una vez más, Pascua o Pesa significa el sacrificio. Panes sin levaduras significa la sepultura. Primicias y ofrendas mecidas, ¿sí? Porque él fue la primicia, el cordero, la primicia, significa la resurrección. Primicias, ofrendas mecidas, la cual nuestro Señor Jesús derramó en Pentecostés, el Espíritu Santo. Y es lo que les dejé de tarea, porque acuérdense, son dos festividades diferentes, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Después de eso vino el derramamiento del Espíritu Santo 50 días después. El libro de Hechos 1 nos lo dice. Tenemos que definir y entender. Uno fue la resurrección, ¿sí? La muerte y resurrección. Otro es el día de Pentecostés, porque todas las cosas son por nuestro Señor Jesús. Las invisibles o invisibles, porque nuestro Señor Jesús todo fue hecho y creado. Las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él para Él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:16-17. Todo es de Cristo Jesús, porque el Señor Jesús resucitó, ya no está en la cruz. ¿Sí? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de lo que está pasando por acá? Santo Dios, aleluya. Dios nos ayude. El Señor Jesús es nuestra, es nuestro Pesaj, nuestra Pascua. Primera de Corintios 5, 7 y 8. ¿Se da cuenta? Limpiados pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos las fiestas no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Se da cuenta? Recuerden, perdón, con eso termino. Pascua es el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Panes sin levaduras representa ese que fue sepultado. Así como es para los pueblos judíos el pan sin levadura, ¿sí? Primicias y ofrendas es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es que todo el tiempo recuerden. Los días que se cuentan para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son 24 horas. Él murió en un jueves, no un viernes. De jueves, de jueves a viernes, se cuenta 6 de la tarde a 6 de la tarde.
conforme al calendario hebreo. Luego del viernes al sábado 6 de la tarde. Luego del sábado al domingo 6 de la tarde, y fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para darnos vida eterna. Acuérdense, esta fiesta es bien importante, tanto para el pueblo de Israel, porque fue liberado de esclavitud de 430 años. Libro, sí, de Éxodos 40. Y para nosotros nos ha librado de todo el pecado. Y no solamente a nosotros, a todos. Recuerden, el Señor Jesús, Dios no ha terminado con su pueblo Israel. Sí, hay un remanente. Y ese remanente se llama Israel. Libro de Hebreos 11. Siempre les digo, profundicen ese libro, vean ese libro. El pueblo de Israel no ha quedado fuera. El pueblo de Israel, en un momento, en esta última generación, va a entrar en escena y va a ser el término de nosotros los gentiles. Pero por el momento esta es una oportunidad para cada uno de nosotros. Cada año que celebramos Pesaj o Pascua, ¿sí? De ver la redención que podemos tener en el Mesías, en el Señor Jesús. El Señor Jesús resucitó. El Señor Jesús subió a la cruz hace más de 2000 años. El Señor Jesús te espera. El Señor Jesús es tu Pascua. El Señor Jesús es tu liberación. El Señor Jesús es tu medicina y doctor por excelencia. El Señor Jesús es tu sombra y tu amparo. Él quiere que todos vengamos a cenar la Pascua. Libro de Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, yo cenaré con él y él cenará conmigo. Abre tu puerta. Abre tu puerta y cena la Pascua. Que este domingo todos los que la celebran, acuérdense, el pueblo judío lo celebró el día 5. La liberación del pueblo de Israel. Nosotros estamos a celebrarlo el domingo, pero día a día, diario, es día de Pascua, día de liberación en tu alma, en tu espíritu. Dale gracias a Dios. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los proteja en el nombre de Cristo Jesús. Resplandezca su rostro sobre todos ustedes. En Cristo Jesús lo pido para la gloria. Así Dios bendiga al Estado de Israel y la paz de Jerusalén. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Dios bendiga a todos, aquellos que estén pasando por un problema de sanidad, de dolor. Dios los bendiga y los guarde. En Cristo Jesús. Amén.